Saludos, bienvenidos a su programa Palabras y Frases de la Biblia. Y es muy importante escuchar y entender cuáles son esas frases y esas palabras de la Biblia para marcar una diferencia notable de lo que dicen las Escrituras y de lo que normalmente hablamos. Te saluda William Ascanio y hoy vamos a ver una palabra que lo completa todo. Y esa palabra es plenitud. Vamos a ver de ella el sentido histórico, etimológico y teleológico, relacionado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y relación con Jesucristo. Plenitud es un concepto rico que abarca lo completo, lo perfecto, lo que alcanza su medida plena o su propósito último. A continuación se expone su sentido etimológico, histórico y teleológico junto con su desarrollo en la Escritura y su relación central con Jesucristo. Sentido etimológico. La palabra española plenitud proviene del latín plenitudo, derivado de plenus, lleno, completo, abundante. Plenus se relaciona con la idea de estar lleno hasta el borde, hasta el tope, sin falta ni vacío. En el griego bíblico, el término clave es pleroma, que significa lo que llena, plenitud, totalidad o lo que completa. Deriva del verbo pleró, llenar, cumplir, completar. Este vocablo aparece con fuerza en el Nuevo Testamento, especialmente en Pablo y el apóstol Juan. Sentido histórico. Históricamente, plenitud ha designado, número 1, en el ámbito clásico y filosófico lo completo de una realidad, la perfección de una forma o el llenado de un vacío. Número 2, en el judaísmo, el segundo templo y en el helenismo, la idea de una totalidad divina o cósmica que a veces asociaba a sistemas gnosticantes, que eso fue lo que Pablo en la carta de él mismo, de Pablo a los Corintios, en la segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13, critica y cuestiona verdaderamente lo que eran, digamos, todas esas ideas que promovían y querían, digamos, una forma cuestionar o darle entrada al gnosticismo que a futuro se vería ya a partir del siglo II. Pablo advierte en esa carta acerca de los adversarios falsos que se disfrazan de apóstoles y que predican doctrinas falsas. Es decir, había una corriente del dualismo que a futuro se convertiría en el gnosticismo. Número 3. En la tradición cristiana, el paso de una plenitud prometida y anticipada, Antiguo Testamento, a una plenitud realizada y habitada en Cristo, en el Nuevo Testamento, pasando así del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Sentido teleológico. Teleológicamente, la plenitud apunta a la finalidad o al destino de las cosas, aquello hacia lo cual todo tiene para alcanzar su medida perfecta y su sentido último. No es solo estar lleno, sino llegar a la plenitud que Dios ha querido desde el principio. No solamente lleno, sino más allá, más abundante, más rebosante. En clave bíblica, esa finalidad se concentra en Cristo y se extiende a la iglesia y a la creación reconciliada con Él. Plenitud en el Antiguo Testamento. Aunque el término técnico pleroma es griego, la idea está presente. Dios es el que llena el cielo y la tierra, Jeremías 23:24. La tierra está llena de su gloria, Isaías 6, versículo 3, y también Salmos 72:19. Hay promesas de plenitud futura. El conocimiento de Yahvé llenará la tierra como las aguas cubren el mar, Isaías 11, versículo 9, y también Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Se habla de tiempos de plenitud o de cumplimiento de promesas, de la plenitud de bendición de la tierra que da su fruto y de la esperanza mesiánica de una restauración completa que se llevó ya cumplida en Cristo Jesús. La plenitud en el Antiguo Testamento es sobre todo promesa y anticipación. Dios llena, pero la plenitud definitiva de su presencia y de su reino aún se espera, es decir, hasta que llegó Cristo Jesús. Plenitud en el Nuevo Testamento, ahora lo vamos a ver aquí. En el Nuevo Testamento el concepto se intensifica y se cristifica, como lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 16,
de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Número 2, Colosenses capítulo 1 versículo 19, porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Número 3, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente, oigan eso, toda plenitud de la deidad. Número 4, Efesios 1:23, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Número 5, Efesios 3:19, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Número 6, Efesios 4:13, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y número 7, Gálatas 4 versículo 4, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. La plenitud ya no es solo promesa, se ha manifestado y habita de forma personal y corporal en Cristo y también en la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Relación con Jesucristo. Jesucristo es el centro y la realización de la plenitud. Número 1, en él habita toda la plenitud de la deidad, como lo decíamos en Colosenses 1:19 y Colosenses 2:9. No es una parte de Dios ni una emanación inferior. Toda la realidad divina reside en él de forma corporal, encarnada. Número 2, él es la fuente de la que recibimos. Juan 1:16. Todo lo que el creyente recibe de gracia, vida, verdad y espíritu procede de esa plenitud. Número 3. Él es la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. El momento histórico en que el plan de Dios alcanza su punto culminante. Número 4. La iglesia participa de su plenitud. Es su cuerpo y en cierto sentido la expresión de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios 1:23 lo dice, los creyentes son llamados a crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, y ser llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19. Número 5, teológicamente, Cristo es el fin hacia el cual tiende toda la creación en él. Todas las cosas son reconocidas, reconciliadas y alcanzan su sentido pleno, como lo indica Colosenses 1:20. En resumen, etimológicamente, plenitud, lo que está completamente lleno. Históricamente pasa de promesa en el Antiguo Testamento a cumplimiento personal en el Nuevo Testamento. Teleológicamente es el destino de la creación y de la humanidad, ser lleno de Dios en Cristo. Cristológicamente, Jesucristo es la plenitud misma de Dios hecha carne y desde Él se comunica esa plenitud a la iglesia y al mundo. La plenitud no es concepto abstracto, es una persona. Y te hago una pregunta, ¿estás tú lleno de la plenitud de Dios? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado. Será hasta el próximo programa. Recuerda darnos un clic en la campanita y que Dios te bendiga.